Seguimos haciendo el mostrador en la clave, ya son las 9:47 de este jueves 20 de octubre, día de estrenos de películas, ¿no? Y hoy precisamente llega a salas de cine 1976, el primer largometraje de Manuela Martelli como directora, que acaba además de ser reconocido como mejor película chilena en el Festival de Cine de Valdivia y también como mejor ópera prima en el Festival de Cine de Londres. Está protagonizada por Aline Kuppenheim, la historia, les cuento, se ambienta en los 70 y sigue a Carmen, quien se va a la playa para supervisar la remodelación de su casa. Sin embargo, la calma de alguna manera se ve interrumpida cuando el sacerdote de su familia le pide que cuide a un joven que está alojado en secreto. Esto es un poquito de spoiler, me parece, pero bueno, es parte de la sinopsis compartida por la película. Les cuento entonces, 1976 es este nuevo estreno chileno del que vamos a conversar un poco más, ahora con su actriz protagonista. Ya está en línea con nosotras, Aline Kuppenheim. Muy buenos días, bienvenida al Mostrador en la Clave. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Muy bien, gracias, Aline. Bueno, quisiera partir preguntándote por que nos cuentes ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos con este guión, con el proyecto, las conversaciones que tuviste con Manuela para poder participar? Entiendo que es algo que viene desde hace varios años atrás. Cuéntanos un poquito del proceso. Exactamente, fue hace aproximadamente 6 años ya, cuando la Manu me llamó y nos empezamos a juntar y a conversar y a analizar el proyecto en conjunto. Ella me iba contando los avances del guión. Entonces siempre estuve muy al tanto de la evolución del guión, por lo tanto del personaje. Es un tiempo que no siempre se da para trabajar, para darle vuelta a los personajes, y en este caso sí, eso es una buena experiencia. También hay algo bien interesante que tiene que ver con el desafío desde Manuela Martelli como directora. Esta vez ustedes han trabajado juntas como actrices en otros momentos, y también el desafío inicial o primario de la película, que tiene que ver con poner de nuevo la temática de la dictadura militar y encontrar un nuevo camino para hablar de este momento histórico de nuestro país, ¿no? En el que el rol de la protagonista es muy relevante porque, claro, habla desde un espacio muy íntimo, pero logra también retratar ese momento, ¿no? Desde una mirada íntima que también tiene que ver con la búsqueda de Manuela, de su propia historia, que se entrelaza con esta ficción. Si nos puedes contar un poco de eso. Sí, tiene que ver con lo que tú dices, una mirada íntima desde el espacio doméstico, desde el día a día, cómo se vivía en esos años el día a día, ¿no? Cómo la dictadura, la represión se filtraba en las vidas de todos, fueran de un lado o del otro. Y además desde el punto de vista femenino, porque la historia generalmente es contada por los hombres, ¿no? Los libros de historia que estudiamos en el colegio, todos escritos por hombres, o se escribe la historia a partir de hitos, ¿no? Exacto. Claro, y aquí se aloja en lo más doméstico. Mediático, claro, y no siempre desde lo doméstico. Entonces creo que eso es lo interesante. Esta no es una película sobre la dictadura, es una película sobre cómo se vivía y cómo se cuenta desde ese espacio doméstico, que es la mayoría, ¿no? de las historias de nuestro país. Esta es una de esos millones de historias. Una de esas millones de historias posibles, y que tiene un dispositivo narrativo que es bien interesante porque empuja esa tensión que uno puede proyectar en miles, ¿no? De que algo te podía pasar. Hay algo ahí que también es bien interesante, como en el trabajo, me imagino. El ambiente de paranoia que se vivía y donde todo podía ser un riesgo insospechado. Claro, bueno, Carmen toma un riesgo, claramente, lo toma y de manera muy consciente. Y bueno, comienza ese sentimiento de persecución, de desconfianza, pero que era transversal también, habiendo hecho o no habiendo hecho nada, ¿no?
Exacto, es que ahí está, ¿no? El tomar el riesgo consciente en el caso del rol de Carmen y que es la protagonista de esta historia, donde está puesto siempre el foco de la cámara, el foco de todo lo que va pasando está instalado en ella, y también en esa representación que a mi modo de ver es muy valiosa de la película, que tiene esa resolución de esa tensión permanente en que uno está todo el tiempo sintiendo, ahora va a pasar algo, ahora va... X, no quiero hacer más spoiler que los que hicimos al principio de la introducción, ¿no? Ahí es donde se puede definir que tiene muchos elementos del thriller también la película, ¿no? Aline, yo quisiera preguntarte por tus inspiraciones para poder hacer esta interpretación, porque hablamos de la representación de la cotidianidad de la mujer, cómo se cruza el contexto político, desde dónde uno se inspira para poder representar este tipo de cosas. Desde la observación de personas que uno ha ido conociendo en la vida o viendo en otras películas, por ejemplo, básicamente, pero sobre todo de lo que está descrito en el guión, que está inspirado en la abuela de la Manuela, y en esas conversaciones que íbamos teniendo cada cierto tiempo durante estos 6 años, hablábamos mucho, ¿no? de distintas mujeres, de nuestras antepasados, nuestras abuelas, bisabuelas, lo que tenían en común en esa generación, cómo era ser mujer en esa época, cómo el estado de Carmen tiene directa relación con eso, y es una mujer que eran mujeres que en esa época quizás tenían menos herramientas que las que tenemos nosotras para contextualizar su malestar, ¿no? Su incomodidad dentro del espacio doméstico, incluso, que tenía que ver con este enjaulamiento, ¿no? De las mujeres dentro de sus hogares, y eso en comparación a cómo vivimos ahora, ¿no? En relación también a su abuela, las historias de su abuela, a las de la mía y a las de otras que conocíamos, que nos habían contado. Claro, que hay un impulso de inspiración. El personaje a partir de varias abuelas, de Alejandro Goich también. Todos tenemos historias de nuestras abuelas, estas abuelas, algunas modernas, un poquito adelantadas a su época, que era el caso de las nuestras al menos. Claro, y ahí hay esa posibilidad de recoger esa sabiduría también en la... Sí, sí. Hay algo también interesante que ha ido pasando. Yo tuve la suerte de ver la película en el Festival de Cine de Valdivia y ver la recepción del público, que es muy bonito lo que pasa ahí, ¿no? Salas llenas, con mucha gente, con ganas de preguntar, de reflexionar en torno a la película. Si nos puedes contar un poco eso, además de felicitarlos, ¿no?, por los premios ya obtenidos en esta buena ruta de festivales que han tenido. Arrasaron. Sí, fue muy impresionante para nosotros, y era, bueno, el estreno en Chile era un misterio, porque conocemos la reacción de públicos afuera nomás. Claro. Claro, es una reacción emocional, de mucha reflexión, llega la película, la gente sale conmovida o al menos con muchas preguntas en la cabeza. Pero acá las proyecciones en Chile eran un misterio. Y claro, efectivamente el público, la película ahí comprobamos que es profundamente chilena, porque el público reaccionaba ahí donde suponíamos que debían reaccionar y que en extranjero no, porque es el humor chileno, son códigos que son muy nuestros, y eso lo comprobamos en estas proyecciones, comparándolo con las reacciones de los otros públicos. Y lo que más nos sorprendió fue la recepción que tuvo con los más jóvenes. Sí. Que podíamos pensar que una película que apela a la memoria colectiva de quienes vivieron esos años, ¿no? De decir, sí, era así. Pero es interesante ese impulso, ¿no? Sí. No podría dar una explicación. Yo me imagino que puede ser porque las generaciones van transmitiendo, las más jóvenes, experiencias de vida, y que esta película, como otras películas, vienen a darle una textura, un cuerpo a eso que para los más jóvenes es algo un poco abstracto, pero que vivieron sus padres o sus abuelos.
Sí. Entonces es una forma de conectar con esas generaciones que también son sus antepasados o sus ascendientes, sus padres, por ejemplo. Claro, ahí tú también hablabas en alguna... Por ahí entra, ¿no? Como una conexión ahí que pasa al plano de lo más emocional y no tanto el plano intelectual, que es el ejercicio de memoria sobre algo que es un poco abstracto para alguien que no lo ha vivido. Claro, ahí tú también planteabas en otra entrevista que está disponible en el mostrador.cl, que conversaste con Marco Fajardo, que el cine también es un ejercicio de memoria y claro, ahí ayuda en esos impulsos de representación, de poder situarse en esas historias relatadas tantas veces que hemos escuchado por nuestros padres, por nuestros abuelos, por las otras generaciones. Exacto. Claro, y la relevancia también de estos ejercicios de memoria, particularmente en las generaciones de hoy, donde muchas veces los acercamientos a estos tiempos son a través del arte, de la cultura, del cine. ¿Cómo lo ves? Que es así, claro, el cine, el teatro y en general las artes, no solo las escénicas, son una especie de bitácora del momento, ¿no? Que se está viviendo y al mismo tiempo suelen ser un ejercicio de memoria. La memoria se ejerce siempre en el presente, ¿no? Por lo tanto, una película que aborda este tema, de por sí, por esencia, por definición, es un ejercicio de memoria. Es un revisitar un tiempo desde el presente, con una mirada desde el presente también. Por ejemplo, esta película, claro, nosotros empezamos a trabajarla hace 6 años, con ese Chile de hace 6 años. Y hoy la película es otra también, a partir del 18 de octubre, por ejemplo. Claro, O incluso a partir del 4 de septiembre. La memoria se va siempre resignificando, no renovando, resignificando. Según los nuevos contextos, los nuevos hitos. Claro, cuando tú haces un ejercicio de memoria, puedes hacer una comparación o entender que la historia tiende a ser cíclica. Y en la medida que hacemos ese ejercicio de memoria, podemos ir conduciendo nuestra ruta de manera de no repetir las heridas del pasado, por ejemplo. Y eso se va también reactualizando dependiendo del punto de referencia que tengas. Exacto. O sea, el 4 de septiembre, ¿qué pasó ahí? Uno puede entender por qué pasó antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es importante la memoria, si no es un camino a ciegas nomás. Claro, se van trenzando los hitos también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya son las 10 de la mañana, tenemos que dejar hasta acá esta conversación, pero por cierto dejamos a todas y todos invitados a ir a las salas de cine. Vale la pena verla en grande, son 95 minutos la película. Una fotografía que también destacó mucho. Sí, iba a decir lo mismo. Es muy bonita la foto que tiene. Otra cosa linda que tiene la película es que todas esas cabezas de equipo, todas mujeres, y eso se nota en la película. Sí, hay una mirada ahí que queda representada, ¿no? En lo que se puede ir a ver. También destacar... Yo quiero invitar, lo último, sí, que vayan rápido, porque cuando las películas chilenas tienen poco público, las sacan a la semana. Claro, ahí entonces, hay un llamado a ocupar las salas, a llenar las salas, sobre todo este primer fin de semana, sin duda, eso es crucial. Eso es clave. Sí. Exacto. Bueno, dejamos a todos invitados y también ahí cuando hablamos de Bitácora, volver a relevar tu trabajo, Aline. Hubo un aplauso larguísimo en el momento de que alguien hizo una pregunta específica para ti. No sé cuánto rato fue, no puse el cronómetro, pero fue un muy buen rato de aplauso sostenido a tu trabajo, así que con esa información dejó hecha la invitación también. Sí, fue muy emocionante, hay que decirlo. Sí, heavy. Todavía me emociona. Bueno, felicitaciones entonces. También recordar que es la película chilena que va ahí a la competencia iberoamericana en los premios Goya 2023. Así que ahí buenas razones hay de sobra para ir a ver la película. Dejamos altas expectativas para que... Veremos qué le pasa a cada uno. Bueno, en gustos no hay nada escrito, así que tienen que ir al cine a ver qué les pasa. Muchas gracias por esta conversación, Aline. Que tengas una buena mañana de jueves. Gracias. Buen día. Buen día.
Bueno, y cerramos entonces esta entrevista y también esta sesión del Mostrador en la Clave. Nos encontramos mañana a las 8 en punto para terminar la semana como buen viernes aquí en la 92. O sábado chico, como dice Ramón Paz. Pero el viernes en sí mismo ya es viernes, tiene la felicidad del día en sí mismo, ¿no? No le vamos a cambiar el nombre esta vez. ¿O le dice sábado chico, Ramón? Sí. A todos, sí. Ah, mira, a todos los días le cambia el nombre. Quiero saber cómo le llamas a los martes. Nos contarás mañana a las 8 en punto aquí en el Mostrador en la Clave. Que tengan un muy buen día a todas y todos. Hasta mañana. Nueva cuenta Vista Sustentable Copeuch y cuenta 2 Cuprum presentaron El Mostrador en la Clave.